Muy buenos días, queridos hermanos. En la clase pasada hemos finalizado el estudio de la soteriología, que es la ah, neumatología aplicada, es decir, cómo el Espíritu Santo aplica las bendiciones de la salvación ganada por Cristo en su vida y en su muerte, tanto en su obediencia activa, en su cumplimiento de la ley, y también en su obediencia pasiva al morir por nosotros en la cruz. Eh, en la lógica y el lugar que tiene la eclesiología en la teología sistemática reformada, viene inmediatamente después de esta aplicación de la obra redentora. ¿Por qué es así? Porque la iglesia la constituyen aquellos que han sido salvados por Cristo, que han sido redimidos por su sangre y que evidentemente han sido reunidos, convocados bajo un mismo pueblo y bajo una misma cabeza que es Cristo. Echemos una mirada a los antecedentes o a la historia bíblica de la iglesia. La primera manifestación de una comunidad adoradora la podemos ver eh, en la promesa hecha a Adán y a Eva, específicamente a Eva, en el capítulo 3, cuando desobedecen. Sin embargo, si nosotros vemos el capítulo 2 de, del, del libro de Génesis, habla de una relación que existe entre Dios y Adán. Posteriormente, cuando nosotros vemos la caída del ser humano, hay una relación entre Adán y Eva en la cual siempre toma la iniciativa Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ellos pecan, dice que el Señor eh, comenzó o fue al huerto como cada tarde. Entonces vemos una relación con los primeros seres humanos, donde hay un ser humano, hay necesariamente adoración, y ellos tenían la adoración verdadera, y lo hacían no solamente en actos cultuales que podemos ver después de la caída, sino en todo cuanto ellos hacían, ya que la propia palabra trabajo que aparece acá es en el hebreo también es culto. O sea, ellos cultuaban a Dios mediante la producción de esta cultura perfecta que podrían haber desarrollado. Cuando le hace la promesa en el capítulo 3 y el versículo 15 dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Lo que hace Dios aquí es eh, prometer la venida del Mesías. Al prometer la venida del Mesías, lo que está haciendo es que habrá una comunidad, una descendencia también, que será una descendencia de adoradores. La promesa que le hace a Eva y la forma en que Dios la hace es muy interesante, porque es la forma en que Dios tiene de relacionarse con su propia iglesia. Si nosotros miramos un poquito más atrás, cuando el Señor les hace la pregunta sobre eh, por qué comieron del árbol que Dios le había prohibido comer, lo que hace Adán es simplemente decir, la mujer que me diste. O sea,
lo que él está haciendo es culpar no solo a la mujer, sino también culpa a Dios, la mujer que me diste, la mujer que tú me diste. O sea, en definitiva, es ella la que me ha llevado a pecar y a desobedecerte. Eh, lo que hace Adán es poner a la mujer entre la ira de Dios y la reprensión de Dios, entre él y la reprensión de Dios. O sea, la pone por delante, la usa como una especie de escudo, la mujer que me diste. Sin embargo, cuando uno dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, eh, entre tú, o sea, él está más allá. Es como que el Señor toma y la pone detrás de él y le dice, tú y ella. O sea, lo que hace el Señor es claramente castigarlos por no haber cumplido las especificaciones del pacto que había hecho con ellos, pero además de eso, no lo deja ahí, sino que hace una promesa sobre el futuro de la descendencia de Eva. Después de la caída, podemos ver que hay también adoración. Y el hijo que, del cual había sido aceptado el sacrificio, había sido Abel. Caín era un adorador impío. Luego entra la envidia, entra la rabia, y lo que hace es engañar a su hermano, llevarlo al campo y matarlo. El Señor maldice a Caín, aunque le preserva la vida, y lo echa del lugar donde está. Cuando seguimos leyendo este capítulo, el capítulo 4, y llegamos al capítulo, al capítulo 26, a Adán y Eva le nace otro hijo. Habían nacido muchos hijos e hijas, eso lo dice la escritura, no es que hayan tenido solo tres. Pero el capítulo 4, versículo 26, nos dice una frase extremadamente hermosa y esperanzadora, escatológica incluso, de una mirada hacia el futuro, de cómo la iglesia iba a desarrollarse en el transcurso de la historia bíblica. Entonces tenemos ahí, también a Set le nació un hijo y le puso por nombre Enos. Tenemos el nacimiento de Caín, de Abel y luego de Set. De ese nace Enos. Y miren lo que dice. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. El nombre de Yahvé. De la descendencia de Set comienza a invocarse el nombre del Señor. Podemos ver más adelante que las distintas ramas en el capítulo 5, cómo se desvían, cómo la cultura bella que debían desarrollar es una cultura basada en los logros personales. Sin embargo, vemos que siempre Dios se guardó un remanente. Al final del capítulo 5 del Génesis, vemos que hay un deterioro estrepitoso de la humanidad. ¿Por qué razón? Los hombres comenzaron a independizarse de Dios, a hacer una, una apología de la independencia. ¿Por qué razón? Porque ellos comenzaron a... La maldad llega de tal manera delante de Dios que Dios decide, o como dice la Escritura, se arrepiente de haber creado al ser humano. Le pide a Noé que construya un arca y le da
todas las instrucciones para hacerlo. Luego de eso, el Señor salva a la familia de Noé. Vemos a la salida del arca que hay nuevamente un espacio de adoración familiar, donde presentan un sacrificio al Señor y el Señor renueva el pacto con ellos, diciéndoles que tienen que multiplicarse. Capítulo 9 de Génesis dice: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes que nazcan después, y también con todos los seres vivos que están con ustedes, las aves, los animales y todas las bestias de la tierra que están con ustedes, tanto los que salieron del arca como todos los animales de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar ningún ser con agua de diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y luego habla de la señal que hay del pacto y aparece un arco en las nubes, el cual servirá como señal. El Señor hace promesas a Noé o a la familia de Noé, diciéndole que Él no va a destruir a la tierra con agua, nunca más. Y ciertamente el Señor ha cumplido, como siempre, ha cumplido su pacto. Pero el mal tiene una capacidad para reproducirse y para buscar la forma de tergiversar la ley de Dios, que es impresionante cuando vemos acá en el capítulo 11, después del diluvio, cómo ya una vez más se había corrompido la sociedad y una vez más querían ser autónomos, querían darse un nombre, ganar un nombre por si son dispersados. Así que vamos a construir una gran torre. Y el Señor lo que hace, al contrario de lo que hace en la iglesia, que hablan todos en distintas lenguas hablando de las maravillas de Dios, en Pentecostés, lo que hace el Señor aquí es confundir las lenguas para que el mal sea restringido. Todos hablan en distintas lenguas y no pueden comunicarse entre ellos, no pueden planificarse. Es como si en el día de hoy se cayeran eh, para siempre las comunicaciones por vía WhatsApp, por ejemplo. Sería suficiente para generar un tremendo caos de comunicación. El Señor lo que hizo aquí fue confundir sus idiomas, no entendían la lengua de su compañero, y lo que el Señor le había mandado a esta sociedad era: multiplíquense y llenen la tierra. Y lo que ellos estaban haciendo era quedarse en ese lugar y no hacer absolutamente nada, o sea, seguir juntos y no sojuzgar la tierra. El Señor los obliga. También obliga a la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, por una persecución cuando ellos debían ser testigos hasta los confines de la tierra. La iglesia, esta comunidad adoradora, encuentra un inicio o un reinicio varias veces. No digo que el Señor cambie su plan, sino que lo que está haciendo es que el Señor siempre se guarda un remanente, una familia, para conservar la promesa original que le hace a Adán y a Eva, o a Eva específicamente, en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, que lo acabamos de leer. Como dije, ellos querían ganarse un nombre, ellos querían no ser olvidados. Y si seguimos leyendo, cuando Dios llama a Abraham, le dice lo siguiente. En el capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré y serás bendición. O sea, le está prometiendo que él va a darle una
una descendencia de la cual ciertamente iba a venir el Mesías. Si seguimos avanzando en este plan con el cual Dios está guardando a su Hijo Jesucristo y también a su iglesia, le dice a Abraham que él sí va a tener un nombre. O sea, lo que, lo que estaban buscando los hombres allí en, en, en Babel es lo que Dios precisamente hace con Abraham. Ellos no pudieron ganarse ese nombre. De hecho, no recordamos quiénes estaban allí, pero sí recordamos a Abraham, el padre de la fe. Entonces, es muy interesante cómo Yahvé, que es el nombre, cómo se revela a Dios, eh, cuando dice que allí en el capítulo que leímos sobre Set y su descendencia, se comienza a invocar el nombre de Yahvé. El Sinaí, en el Éxodo, marca un punto culminante en la comunidad adoradora del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en ese momento ya están completos los dos sacramentos del Antiguo Testamento. Esto quiere decir la Pascua y la circuncisión. Y también la ley de Dios de cómo quiere que sea el pueblo que Él ha elegido. Y esto es muy interesante porque lo que Dios hace es, mucho antes de darle la ley, elige a su pueblo. De hecho, la ley vino 400 años después de Abraham, que fue la familia o el tronco del cual proviene eh, Isaac, Jacob y luego las 12 tribus que conforman la iglesia del Antiguo Testamento. Quiero decir algo acá. Dios no tiene dos planes, Dios no tiene dos agendas, que son una para la iglesia del Antiguo Testamento y otra para la del Nuevo. No, lo que Dios tiene es una sola iglesia a lo largo de la historia con la cual ha hecho un pacto, el pacto de gracia que trasciende o se traslapa en toda la era de la adoración de la iglesia desde, el Edén y hasta la Nueva Jerusalén. Eso sí que debemos entender que la iglesia experimenta cierta maduración. La madurez de la iglesia, dijimos, existe desde el Antiguo Testamento, pero se desarrolla en la historia, también en la madurez. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado su plan redentor de manera progresiva y acumulativa. Esto quiere decir que el Señor no dio todos los detalles cuando llamó en el monte Sinaí, capítulos 19 y 20 de Éxodo, cuando llama a este pueblo y le entrega una ley. Lo que está haciendo acá, cuando nosotros miramos el capítulo 19, y los invito a leerlo, vemos que Moisés está haciendo una especie de maestro de ceremonias, que va y viene con recados del esposo a la esposa. Y luego llega a un pacto el Señor con ellos y les da las condiciones del pacto. Y las condiciones del pacto están en el Decálogo, en los 10 mandamientos, totalmente vigentes en el día de hoy. Entonces la iglesia comienza a desarrollarse en la historia como una sola iglesia. No podemos, no podemos compartir con los dispensacionalistas que la iglesia cristiana es prácticamente un accidente en el plan de Dios, un paréntesis en su plan con Israel. No, creemos que el Israel
escatológico, es el Israel de Dios. Entonces, la madurez de la iglesia, definitiva, llega con la venida del Espíritu Santo. Podemos ver allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo viene para cumplir la promesa de Joel e inaugurar los últimos días. Inaugura los últimos días, configura un pueblo multiétnico, porque los que llegaron allí y creyeron en el Señor Jesucristo eran judíos, sí, eran judíos, que habían venido a la celebración de la Pascua y de Pentecostés a Jerusalén, pero lo que hace el Señor es lo siguiente, porque no solo el pueblo experimenta la promesa de Joel capítulo 2, sino que también experimenta la promesa, la profecía de Ezequiel capítulo 37, las promesas de reunir y de restaurar a Israel. Esto es muy interesante porque no se refiere a que en el futuro Israel étnico va a ser recogido y va a ser restaurado. Lo que está diciendo acá es que habrá un Israel eh, renovado. ¿Por qué? Porque Dios hizo promesas de reunir y de restaurar. ¿Cómo lo hace? Dios forma a Israel a partir de las 12 tribus, ¿cierto? Estas 12 tribus constituyen, y su descendencia constituyen el Israel étnico. Este Israel étnico claramente ha fallado, porque recordemos que en los capítulos de Génesis, cuando le habla al propio Abraham, le dice que estableceré mi pacto contigo. En el 17:7, estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo. Y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. A ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. Y acabábamos de leer que él fue bendecido para bendecir. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La palabra bendición no tiene otro sentido aquí y siempre otro sentido, sino que salvación. La salvación es la bendición. Entonces, cuando vemos el capítulo 37 del libro de Ezequiel, podemos ver que Ezequiel está mirando, tiene una visión de un valle de huesos secos que debe ser escalofriante, y le dice, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? No sé, Señor, tú lo sabes. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor les dice. Huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y volverán a vivir. El espíritu y volverán a vivir. El Israel escatológico, reunido ya no en 12 tribus, sino en 12 hombres judíos de distintas familias de Israel. Algunos de ellos eran hermanos, pero eran 12 hombres que fueron recogidos, reunidos y restaurados, siendo ellos el Israel escatológico, el inicio del Israel escatológico del nuevo Israel, donde son incorporadas todas las familias de la tierra. Y así Dios cumple su pacto con Abraham, que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Nunca el Señor, si nosotros vemos el relato de la redención completa, nunca fue el plan de Dios reunir a un pueblo
exclusivo étnicamente, sino que era una fase del desarrollo de la iglesia, del cuerpo del Señor aquí en la tierra, para luego incluir a todas las familias de la tierra en una promesa que se hizo a Abraham 400 años de que la ley fuera entregada. Entonces, eh, cuando nosotros pensamos en la iglesia y decimos cómo la iglesia puede subsistir o puede sobrevivir en una cultura que no es de Dios, lo hemos visto claramente en los pasajes que hemos leído. La iglesia está enviada al mundo para vivir en una cultura que no es de Dios. La Confesión de Fe de Westminster define a la iglesia como la iglesia católica universal que es invisible. Se compone de todo el número de los elegidos que han sido, son o serán reunidos bajo Cristo, la cabeza de ella. Ella es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, el Señor claramente se ha hecho una familia para él, eh, y la ha resguardado. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 1, versículo 1, así: Dios, Dios que muchas veces y de maneras distintas habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad de Dios en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. La revelación mayor para la iglesia fue la venida de Jesucristo. Y Cristo nace en una cultura que no estaba alineada con la ley de Dios. Uno dirá, sí, nace en el pueblo de Dios, pero fíjense, el Señor viene a Israel, que es su pueblo, pero ellos no estaban dispuestos a cumplir la misión que les había dado, de llamar a las naciones a adorar al Señor. Por eso que el Espíritu Santo, después de eso, o el mismo Señor, cambia este sentido misional de una misión centrípeta, o sea, de atraer, a una centrífuga, que es llevar el Evangelio. Por eso que en la confusión de las lenguas, en, en Génesis es tan interesante verlo como una cara de la otra moneda del Pentecostés, porque al confundir las lenguas, claro, se tuvieron que separar y llevar la vida a otras partes de la tierra, pero al hablar en lenguas, le predicaron las maravillas de Dios a judíos de la diáspora, que estaban en otros lugares y que se convirtieron y que fueron salvados por Cristo. Ojo, quisiera hacer aquí un paréntesis sobre los judíos mesiánicos. Es una contradicción en sí mismo ser un judío mesiánico. ¿Por qué razón? Cualquier persona que se convierte y cree en Cristo, de donde venga, se transforma en un cristiano. Pero decir judío mesiánico es creer que los símbolos y los anuncios aún son practicables. Lo voy a explicar con dos ejemplos. Vamos a poner a un creyente verdadero viajando a la playa de Algarrobo y un judío mesiánico, para ver en la lógica que piensa. Hay un cartel que dice Algarrobo. El judío mesiánico pararía su auto ahí y haría una carpa allí.
y diría que ese es algarrobo. Pasa el cristiano, en su forma de pensar cristiano, le dice, oye, esto no es algarrobo, este es un cartel que anuncia algarrobo. Te estás perdiendo la playa, el sol, eh, las palmeras para comer, no palmeras de árboles, que hay en algarrobo. Y él le dice, no, ¿sabes qué? Que yo soy un, un vacacionista que eh, prefiere quedarse aquí, en este anuncio, porque aquí dice algarrobo. Sí, pero indica para allá, pero aquí dice algarrobo. Esa discusión nunca termina. Cuando alguien, por ejemplo, va a comprar una casa, le muestran el piloto, ¿cierto? Muestran el piloto, eh, esa casa habitualmente creo que no tiene alcantarillado, es una casa piloto, para mostrar y para representar al resto de las casas. Entonces usted hace la compra, le sale el crédito hipotecario y le entregan su casa. Y dice, no, 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 esta no es la casa que yo compré esa casa. No, no, le dice, esa es la maqueta, esa es el piloto. No, pero yo quiero esa casa con esos muebles. No, es que no le vendimos eso. Le vendimos esto. Esta es la realidad. Estas son las casas que vendemos. No, yo quiero el piloto. El judío mesiánico conserva costumbres y cultura que es propia del judaísmo y que no es propia del cristianismo. Por eso que es una contradicción. Creer que vino el Mesías y aún quedarse en los símbolos. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que la iglesia no se adapta, pero sí la iglesia lee la actualidad, lee lo que está pasando. Y en Hechos 15 tenían un problema. El problema era, que de qué manera convivían judíos que eran judíos y que se habían convertido al cristianismo eh, y los no creyentes, perdón, los gentiles que se habían convertido al cristianismo, sobre todo en cuestiones fundamentales. Entonces, lo que hicieron básicamente fue, en ese concilio reunidos ancianos y apóstoles, eh, es desarrollar una carta, un documento, un acuerdo que sería enviado a las iglesias. Y le dice, la propuesta de Jacobo fue, mi consejo es que no quiten a los no judíos, no inquieten a los judíos que se convierten a Dios, a los no judíos que se convierten a Dios, perdón, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual y de comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Era para un momento particular donde ellos tenían que convivir con distinta cultura. Bueno, hoy día nosotros vivimos en una cultura tal vez ya ni siquiera anticristiana, sino postcristiana. La gente cree que el cristianismo ha sido superado. Sin embargo, la iglesia sigue siendo el testimonio, el estandarte de la verdad en el mundo. Hoy día vivimos tiempos convulsionados y la iglesia debe ser luz. La iglesia debe ser sal. Y nos vamos a enfrentar a lo que le llama eh, el pastor Michael Gohin a la tensión dolorosa. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos una doctrina de vida y una moral y una ética dictada por la palabra de Dios, que es indiscutible.
que no se puede adaptar. Cuando nosotros nos vemos enfrentados a elegir entre ser fieles a Dios y ser fieles al mundo, al diablo, vivimos esa tensión dolorosa. Por ejemplo, he conocido varios casos de personas que trabajan en el gobierno y que se han negado, por ejemplo, a hacer eh, ciertos programas o promover ciertos programas relacionados con diversidad sexual o con aborto. Y estas personas vivieron esa tensión dolorosa. ¿Por qué razón? Porque estaban de frente a dos posiciones. Una era eh, pensar distinto y actuar conforme a su pensamiento, y evidentemente de manera injusta serían despedidos de sus trabajos. O guardar silencio y no experimentar esa tensión y seguir con el mundo. O sea, dejarse llevar. Las personas que han hablado conmigo sobre este asunto eh, han experimentado la tensión dolorosa. ¿Por qué? Porque han perdido sus trabajos. Pero están dispuestos ¿a qué? A que eh, la iglesia siga viviendo y dando testimonio en una cultura que no es de Dios, en una cultura que se opone a Dios, en una cultura que pretende sacar a Dios de todo entorno. Muchos han querido eh, enterrar a Dios, sin embargo no han podido. Ya vamos a hablar más adelante sobre la naturaleza de la iglesia y sobre las características de la iglesia, pero quisiera terminar con las palabras de Jesús cuando dice sobre la iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor tiene siempre un remanente fiel en una cultura infiel. Que Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase.